Buenas noches. Después de haber leído las paráfrasis de Aristóteles, de Miguel Ángel Garrido y demás material proporcionado, así como el diccionario de poética y retórica de Elena Bernstein, he decidido grabar este video. La teoría literaria como punto de partida para la combinación entre la teoría literaria y su crítica, así como las reflexiones aristotélicas que llegan hasta nuestros días a través de su legado. Una de las preguntas es, ¿por qué es imperfecta la imitación según Platón? Si recordamos que Platón ya hablaba de la poesía como imitación, pero para él la imitación de los poetas era imperfecta, pues no imitan la esencia verdadera. Para Platón, los poetas tenían que estar inspirados en un momento de rapto divino. Y un ejemplo de imitación, pues están en la pintura, en la escultura, en obras de texto. Y bueno, en este caso, pues daré como ejemplo un poema de Laura Méndez de Cuenca que se titula Bañada en lágrimas. Y bueno, es un sexteto que dice: mi hogar yacía en tenebrosa calma, tu bendito cadáver y el de mi alma quedaron reposando en el panteón. Como otras veces, la argentada luna llenó de luz mi alcoba y de tu cuna llenaba en llanto el virginal crespón. Aquí podemos ver a una imagen de una mujer junto a una cuna a la luz de la luna, viendo la cuna vacía del hijo muerto. Es una imitación. A la poeta le pudo haber sucedido o no, pero de que le ha sucedido a muchas personas y seguramente que sí. Y bueno, pasamos a lo siguiente. El estagirita de Macedonia que viajó a la ciudad de Atenas para asistir a la Academia de Platón fue el más aventajado discípulo de Platón. Tal vez, según la bibliografía, durante 20 años o más. Aristóteles fue un hombre muy inteligente y así era identificado. Y sigue identificado. Fue el primero en clasificar las ciencias al dividirlas en teóricas, prácticas y poéticas. El modelo de la poética aristotélica es histórica. Fue la primera en la teoría estética y el primero en reflexionar sobre los problemas literarios. Su primer texto, La naturaleza de la poesía. La segunda pregunta, ¿qué se entiende por poesía y por poeta? En la poética de Aristóteles, por poesía se entiende como sinónimo de escritura literaria y la palabra poeta para designar al escritor que escribe en verso o prosa. Para Aristóteles, delimita las obras de arte literario de las otras obras. Un texto era literario cuando había sido sometido a reglas como la métrica. Además, advertía que verso no era sinónimo de literatura. Podía haber quienes expusieran en verso otros temas que no fueran literarios. Recursos utilizados en esa época, el tetrámetro en poesía satírica, el metro en la epopeya, el diálogo en la tragedia, el metro yámbico en los versos heroicos. El siguiente punto
es la catarsis literaria. En la poética aristotélica, uno de los principios generales está la catarsis. El término de catarsis en griego es la purgación y purificación del cuerpo, del alma. Mientras para Hipócrates la catarsis es la expulsión de los malos humores corporales, para Pitágoras la música tenía un valor catártico. El alma se libera de sus aflicciones para recuperar la armonía y el equilibrio. De acuerdo a Elena Bernstein, Aristóteles introdujo en la poética este término que denomina efecto purificador de las pasiones en el receptor, como es el temor, el odio, compasión. Y un ejemplo de catarsis es una obra que recién leí de Josefina Aldecoa, La historia de una maestra, de épocas del franquismo en España. Una verdadera catarsis para el lector. Es una obra muy difícil de conseguir. Y bueno, pasamos a definir los términos de la metáfora y fábula. La metáfora, según Bernstein, es la relación de semejanza entre los significados de la palabra que en ella participan. Además, se menciona que de Aristóteles procede la más antigua elucubración que contamos con respecto a la metáfora. Figura importantísima, principalmente a partir del barroco, pero existe desde la época de Aristóteles. En cuanto a la fábula, es una breve narración en prosa o en verso de un suceso de cuya ocurrencia se desprende una enseñanza para el lector, la moraleja. Suele hacerse crítica de las costumbres y los vicios locales, nacionales y universales de naturaleza humana. Como género literario, el más antiguo. Primero apareció en la India, China y Japón, después en Grecia, Roma y en la Edad Media en las lenguas romances. Bernstein menciona que los formalistas rusos fueron los primeros en diferenciar la fábula e intriga. En el último punto, que es explicar las dos ideas básicas de la poética, que es la mímesis y la verosimilitud. La mímesis, para Aristóteles, significa la reproducción imitativa. Acciones artificiales y artísticas. Base del placer. Deriva en formas de arte. En esto basa su definición de la poesía. La poética infiere que mímesis equivale a la representación y por naturaleza hay que entender las acciones humanas y su realidad. A su juicio, los poetas lo que hacen es imitar la naturaleza. Y así existen distintos géneros poéticos, como la epopeya, la tragedia, comedia, el ditirambos, la eulética y la citarística. Son las diversas maneras de llevar a cabo la mímesis de la naturaleza. La tendencia humana a imitar está ligada al placer de aprender. Desde la primera infancia hasta gran parte de la vida estamos imitando para poder interactuar. Ahora mismo, en este momento, estoy imitando. Claro, no soy poeta, pero estoy imitando, grabando este video para interactuar con el grupo. Y la otra idea es la verosimilitud. Para Aristóteles es un principio poético fundamental.
El poeta tiene que llevar a cabo una actividad mimética, siempre de manera verosímil. Ajustarse a las leyes de la causalidad que rigen la realidad. No está de acuerdo con los desenlaces deus ex machina, o sea, el desenlace milagroso. El desenlace debe surgir del argumento mismo, pues prefiere lo imposible verosímil a lo posible inverosímil. Finalmente, puede decirse que la poética investiga el ser de las obras de arte y su desarrollo en el ámbito estético, donde está presente la proporción aristotélica. Debe contar con la armonía de la estética, la ética, la lógica y la política y finalmente la metafísica. Que la política ya entraría en la retórica y que ese es otro tema. Y pues finalmente, Aristóteles es el fundador del pensamiento occidental. Y bueno, pues hasta la próxima. Buenas noches.